La cruz de Jesucristo podemos decir que es el punto principal de enfoque de toda la historia de la humanidad. Realmente la cruz de Cristo es, por así decirlo, es la cima, el punto más importante y clave de la historia de la redención de Dios. Todo lo que es la salvación y el plan de Dios de la redención se centra, tiene como base la crucifixión. Es el propósito por el cual Cristo vino. Jesús mismo dijo: yo he venido para morir, una y otra vez. Él sabía el propósito de su venida. Y para nosotros la cruz de Cristo tiene un valor grande. Esa crucifixión, su muerte allí, tiene un gran valor. Número uno, porque demuestra el amor de Dios, ¿o no? Demuestra cuánto Dios nos amó. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Okay? La cruz de Cristo demuestra el amor de Dios. Cristo mismo, en sus propias palabras, afirmó tal cosa en el capítulo 15 de Juan, verso 13, en donde Él dijo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así que vemos realmente el amor de Dios manifestado ahí en la cruz, el amor que Él tiene por nosotros. Ahora, no podemos olvidarnos de otra realidad. Es que la cruz de Cristo a la misma vez también demuestra la depravación del hombre. Mientras que por un lado demuestra el gran amor que Dios tiene por nosotros, enviando a su Hijo. Por eso es que Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria, de tal manera amó Dios, ¿verdad? Que envió a su Hijo. Por otro lado también demuestra nuestra depravación y lo horrendo de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque tomó, escuche bien, la muerte del Cordero perfecto de Dios, el poder perdonarnos. No debemos olvidar nunca que la razón por la que Cristo fue allí a la cruz fue nuestro pecado. Fue nuestro pecado, más que los clavos que lo aguantaron allí, fue nuestro pecado el que lo aguantó allí. Más que los látigos, mi amado hermano, fue nuestro pecado. Es más, yo puedo decir que en vez del soldado romano con el látigo en la mano o el martillo o en la lanza, era Josué el que estaba haciéndolo allí en aquel lugar. Porque era mi pecado el que él estaba cargando en aquel lugar. Así que nunca podemos dejar de entender que mientras que por un lado la cruz de Cristo demuestra el amor infinito de Dios, también demuestra la horrenda realidad de nuestro pecado y lo que requirió poder limpiarlo. La vida del perfecto Hijo y Cordero de Dios. ¿Okay? Así que la cruz de Cristo demuestra el amor de Dios. La cruz de Cristo es el centro de nuestra fe. Es el centro de nuestra fe, por así decirlo. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos basado en el sacrificio de Jesucristo. Es el centro de todo lo que creemos, es el centro de todo lo que hacemos y es el centro de toda nuestra esperanza. Todas nuestras vidas están centradas como cristianos en este acto asombroso y maravilloso del amor de Dios. ¿Okay? Es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros enseñamos una y otra vez. Nunca nos cansamos de cantar de la cruz de Cristo. Nunca nos cansamos de predicar de la cruz de Cristo. Es el mensaje. Por tal razón, Pablo dice en 1 Corintios 1, 22, 23, porque dice esto: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el contenido de nuestro mensaje. Una y otra vez. Todo lo que hacemos lo hacemos centrados en esta verdad de la muerte de nuestro Señor, la crucifixión de nuestro Señor, la entrega de su vida. Mira lo que dice Pablo ahora en el capítulo 2 de 1 Corintios. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo de Pablo, los griegos que promulgaban mucho el entendimiento y la sabiduría, los eruditos y los filósofos,
se usaba mucho la elocuencia y la oratoria, para la retórica, para demostrar cuán sabia e inteligente la persona era. Y los discursos de estos grandes oradores y filósofos griegos eran distinguidos y hasta se trataba de medir la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia del filósofo de acuerdo a cuán elocuentes eran sus discursos. Pablo dice, yo no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Está diciendo, yo no necesito palabrerías grandes retóricas y oratorias elocuentes, porque el mensaje por sí solo es lo grande y maravilloso. Cristo y este crucificado. Así que la cruz de Cristo es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra predicación. Y aún más, déjeme decirle algo, será el centro de nuestra adoración eterna. Déjeme repetirlo. La cruz de Cristo será el centro de nuestra adoración eterna. ¿Quiere que se lo prueben? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nosotros tenemos una imagen preciosísima en donde el Cordero de Dios, que es el único de abrir el libro, que estaba en las manos de Dios que está sentado en el trono. Esto es una imagen acerca de la toma de posesión del universo entero. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. El libro no es un libro, es un rollo. Y el simbolismo que existe aquí es el de cuando se deja el testamento de la herencia. Dice que tenía 7 sellos y era la práctica del tiempo de Juan, cuando Juan escribe, en donde cuando se dejaba un testamento para el heredero, se tomaba el pergamino y se enrollaba, y mientras iba enrollando se le iba poniendo un sello de cera. Y el que escribió el testamento le ponía 7 sellos. Y el único que podía abrir el rollo era el que recibía la herencia. Él era el que tenía la autoridad para recibir la herencia. Y dice Juan que no se halló a nadie. Estaba el rollo en las manos de Dios y nadie se halló. Y Juan lloraba y dice, no llores, Juan, porque hay uno que es digno de abrir el rollo. El Cordero de Dios. Porque él es el heredero de todas las cosas. Y él comienza a abrir los sellos porque él tiene la autoridad para hacerlo. Dice, cuando tomó el libro o el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y todos los ancianos se postraron y adoraron. Tenemos un ejemplo de la adoración eterna, mi amado hermano, en la gloria, en el lugar celestial. Y note el centro de adoración, el Cordero que fue inmolado. Es digno. Él es digno de recibir la adoración porque Él con su sangre compró. ¿Usted lo vio? El centro de la adoración es el hecho de que Él es el Cordero que derramó su sangre para comprar para Dios un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y voy a ir más allá aún. La cruz de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús allí, es el propósito de toda la creación. Es el centro de nuestro mensaje, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra adoración eterna. Pero ¿sabe qué? Es aún el propósito de toda la creación. La creación fue creada
para que dentro de esta creación se pudiera desarrollar el drama de la cruz. El evento de la crucifixión del Cordero de Dios. Ese es el propósito principal por el cual Dios creó este universo. Para que se pudiera desglosar, ver y tomar lugar el evento de la cruz. Permítanme leerle en Colosenses 1, 15 al 20 para probarles eso. Él es la imagen, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Note, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Lo vio? Dios creó todas las cosas a través de Cristo. Y le ha dado a Cristo toda la supremacía y toda la honra. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Y a través de Él reconcilió todas las cosas a través de la sangre de su cruz. La cruz de Cristo es el propósito para el cual la creación fue hecha. Su advenimiento fue la razón por la cual Dios creó este mundo. Es más, yo le he dicho a ustedes en otra ocasión, recuerdo creo que el año pasado fue, antepasado, ya las fechas se me mezclan en la cabeza un poco. Que todas las cosas fueron creadas para de una manera u otra nosotros podamos entender y comprender quién Cristo es. ¿Recuerdan? No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero cuando hablábamos de aquí en el libro de Juan, donde Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida. ¿Recuerdan de eso? Dios creó en nosotros el deseo de comer, que nos dé hambre, y no solamente creó también todas las cosas que en este planeta Tierra nos pueden alimentar, para que cuando Cristo llegase en su encarnación y se parase en medio del pueblo y dijera, yo soy el pan de la vida, nosotros podamos entender qué es lo que está diciendo. Podríamos comprender lo que quiere decir tener satisfacción en Él. ¿Ve? Tan bueno que es el pan, especialmente cabeza del horno. Y ahora nosotros podemos entender cuando Cristo dice, ¿tienes hambre? Yo soy el que puedo alimentarte. Todas las cosas fueron hechas con el propósito de apuntar a Cristo y a su obra perfecta en la cruz. Todo, mi amado hermano. Él es el centro. La cruz es el centro de todo. ¿Okay? Ahora, en esta mañana nos acercamos a Juan 19 y tenemos aquí delante de nosotros la historia, de acuerdo a Juan, de la crucifixión de Cristo. Y quisiera ver este pasaje quizás de un punto de vista diferente, en vez de solamente considerar los eventos de la cruz de Cristo, aunque lo vamos a hacer por supuesto. Quisiera que nosotros observásemos otra realidad acerca de la cruz de Cristo. Les dije que la cruz de Cristo es el centro de nuestra adoración, es el propósito de la creación, es el centro de nuestra predicación, lo que nosotros enseñamos, predicamos. La cruz de Cristo a su vez también es el cumplimiento de la Escritura. Es el cumplimiento de la Escritura. Nosotros entendemos o debemos entender que la Biblia, la Escritura, nos fue dada solamente para ser un código de ética y de moral, de acuerdo, para que nosotros aprendamos cómo debemos vivir. Aunque sí, la Biblia tiene mandamientos y reglas respecto a cómo debemos vivir. Pero si eso es lo único que usted ve en la Biblia, usted no ha entendido el mensaje de la Biblia. La palabra de Dios no fue dada solamente para que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos cómo vivir mejores vidas o vidas más exitosas. Aunque sí,
tenemos en la Escritura muchos consejos respecto a cómo podemos hacer que nuestra vida sea mejor. ¿No entendemos? Está claramente eso ahí. La Biblia no fue dada solamente para enseñarnos a ser más sabios, aunque tiene mucha sabiduría y literalmente la palabra nos va a hacer más sabios. Claro que sí. Pero si eso es lo único que yo veo en la Escritura cuando la leo, entonces he perdido de vista completamente el mensaje de la misma. No he entendido el propósito por el cual fue dada. La Escritura fue dada con el propósito principal de apuntar al evento que vamos a tener en esta mañana ante nosotros. Fue dada con el propósito de revelar al Hijo, de revelar al Cordero, de traer, mis amados hermanos, delante de nosotros, enseñarnos y traernos a nosotros a entender quién es Él y cuál es el propósito de su venida y qué fue lo que Él hizo cuando Él vino. Desde el principio, mi amado hermano, desde que la Biblia comenzó a ser escrita, podemos ver que hay una línea de pensamiento a través de toda la Escritura. Desde Génesis, continuando a través de todo el Antiguo Testamento, aún hasta el Nuevo Testamento y hasta el final de la Biblia, el mensaje principal y primordial, mi amado hermano, es la obra de Jesucristo. Si usted comienza en Génesis, usted va a poder ver que todo esto es como una construcción de bloque sobre bloque para llevarnos eventualmente al clímax, a la cima de la historia que tenemos delante de nosotros. El momento en donde Él por fin ofrece el sacrificio último y final. Cada sacrificio, cada ofrenda apunta a la cruz, mi amado hermano. Y aún las profecías del Antiguo Testamento, cada una de ellas, ya sea directamente o indirectamente, están relacionadas a la cruz de Jesucristo. Tenemos un sinnúmero de profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección. Constantemente vamos a ver ese tema en el Antiguo Testamento. Pero aún, mi amado hermano, todas las otras profecías del Antiguo Testamento que no tratan directamente con la cruz de Cristo, tratan indirectamente también con el mensaje del Evangelio y de la cruz. ¿Por qué digo eso? Porque a una profecía que no tenga que ver con Jesucristo, si esa profecía no se hubiese cumplido, como dice que se debió haber cumplido, entonces yo no tengo razón ninguna para confiar en este libro que me habla de la cruz de Cristo. Si Dios dijo algo y no se cumplió, entonces no tengo yo razón para confiar en Él. Así que todo, mi amado hermano, la Escritura, de un lado, desde Génesis hasta el resto de la Biblia, apunta o valida o nos lleva, por así decirlo, nos confirma, ¿okay?, la cruz de nuestro Señor, el evento que vamos a tener hoy día. Así que Juan quiere que nosotros entendamos eso. Yo creo que Juan, cuando escribe aquí, él tiene el deseo de que nosotros comprendamos esta realidad, de que lo que estamos viendo allí en la cruz, en el Calvario, es el cumplimiento de lo que ya había sido dicho y profetizado desde el Antiguo Testamento. Y aún más, nosotros podemos ver que Él hasta no es indirecto en esto, sino que directamente Él lo apunta. En estos versos que vamos a considerar hoy y luego la semana más adelante, vemos que Juan utiliza la frase para que la Escritura se cumpliera. Para que la Escritura se cumpliera. En este capítulo 19 lo usa 4 veces. Una y otra vez, Él nos apunta a la realidad de que la cruz de Cristo, allí en el Calvario, se cumplió la Escritura. Se validó la Escritura. ¿Ok? Entonces, yo quisiera examinar esta porción, en el tiempo que me queda, viéndola desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de cómo la Escritura es cumplida allí en el Calvario. Juan, por supuesto, nos da un par de profecías directas. Dice, y para que la Escritura se cumpliera, y nos dice qué es lo que se cumplió. Pero aún encontramos en la narrativa que existen cumplimientos de la Escritura, que Juan quizás no lo dijo directamente, pero cuando analizamos la Escritura a la luz de lo que Juan está narrando, podemos ver cómo profecías del Antiguo Testamento son cumplidas aquí. Y yo quisiera que mientras vamos observando el texto, observemos cada uno de esos cumplimientos, ya sea que Juan lo diga directamente o que sea que está claramente implicado. Y vamos a comenzar en el verso número 17. Tomaron pues a Jesús y salió cargando su cruz
al sitio llamado el lugar de la calavera, que el hebreo dice Gólgota. Salió cargando su cruz y salió al sitio llamado de la calavera. Y yo no sé si usted se sabe de memoria a Isaías 53. Y voy a citar a Isaías 53 en muchas ocasiones durante esta mañana. Pero podemos ver el cumplimiento de la profecía de Isaías claramente en la persona de Cristo. Fue oprimido y afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Juan dice, tomaron pues a Jesús y salió cargando su cruz hasta el lugar llamado la calavera o Gólgota o Calvario. Isaías dice, como cordero que es llevado al matadero. Literalmente fue llevado al lugar donde iba a morir. Pero hay otra imagen. Hay otra imagen del Antiguo Testamento que es cumplida aquí, que esta me sorprendió mucho cuando la entendí. Realmente me dejó, nunca lo había visto. Es la primera vez que lo vi. Y esta otra imagen que se cumple aquí, en el hecho de que Jesucristo fue llevado al lugar de la calavera o Gólgota o el Calvario, cumple una imagen del Antiguo Testamento y contesta la pregunta, pero ¿y por qué no lo mataron dentro de la ciudad? Acuérdense que Jesucristo fue juzgado ¿dónde? En Jerusalén, dentro de la ciudad. ¿Por qué no más que lo cogieron allí mismo y lo clavaron allí mismo? ¿Por qué hacerlo cargar la cruz hasta llegar al Calvario? ¿Para qué irse fuera de la ciudad? ¿Por qué no hacerlo allí? Miren, manteniendo la ley del Antiguo Testamento, los judíos no permitían que dentro de la ciudad se hicieran ejecuciones. Todas las ejecuciones tenían que ocurrir siempre fuera del campamento, fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. ¿Okay? Pero los judíos quizás no sabían que al no permitir ejecuciones dentro de la ciudad, ellos estaban realmente cumpliendo una imagen, una tipología que apuntaba a Jesucristo. Al hacer que los romanos cuando fuesen a matar a alguien, lo matasen siempre fuera de la ciudad. Esa fue la razón por la cual Jesucristo no murió dentro de la ciudad, sino fuera porque no lo permitían. Pero ellos no sabían que al obligar o requerir que las ejecuciones fueran fuera de la ciudad, estaban cumpliendo una imagen antiguo testamentaria sobre Jesucristo. Permítame explicarle cuál es. Y voy a citar Éxodos y Levíticos para explicarla. La ofrenda por el pecado, cuando se cortaba, se mataba el animal y se sacaba la sangre que se utilizaba para usar en los diferentes ritos dentro del tabernáculo, lo que quedaba de esa ofrenda, el cuerpo y todas las otras cosas, tenían que ser sacadas fuera del campamento y quemadas fuera del campamento. Déjenme leerlo. Pero la carne del novillo y su piel y el estiércol quemarás con fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Ese es Éxodo 29:14. Levíticos 4:12. Dice, es decir, todo el resto del novillo lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Levíticos 16:27, mira lo que dice. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Okay? La ordenanza en el Antiguo Testamento era que una vez se extraía la sangre para ser usada en el rito, lo que quedaba del animal tenía que ser llevado fuera del campamento y quemado en aquel lugar. Ahora, el escritor de Hebreo, notando las implicaciones teológicas que existen de Jesucristo fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado, escribe lo siguiente en Hebreos 13:11-12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados
fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué fue que lo llevaron al Calvario? Había una imagen del Antiguo Testamento que tenía que ser cumplida en Jesucristo. De la manera en que los animales y los machos cabríos, que era su sangre era usada para la ofrenda por el pecado, tenían que ser sacados fuera del campamento y ser quemados. Jesucristo, siendo ahora el Cordero perfecto de Dios, que va a usar su sangre para santificarnos, tiene que ser sacado fuera del campamento, fuera de la ciudad y sufrir fuera de la misma. La cruz de Cristo, recuérdense, cumple la Escritura, es el punto principal que quiero que nos llevemos. Y vemos ahí un cumplimiento de la Escritura. ¿Okay? Cristo fue crucificado, también sabemos, al lado de dos criminales. Ahí continúo leyendo, verso 18. Donde le crucificaron, o sea, lo llevaron al lugar de la calavera o el Gólgota, el Calvario. Donde le crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en el medio. Juan no nos dice mucho respecto a quiénes eran estos individuos. Tenemos que leer los otros evangelios para saber quiénes eran ellos. Marco nos enseña y Mateo nos dicen, y sabemos claramente que estos dos hombres eran ladrones, eran unos malvados bandidos. Es más, nosotros a veces nos olvidamos. Pensamos que uno era medio bueno porque uno pidió misericordia. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Cuando venga tu reina, acuérdate de mí. Y uno dice, pero tú bájate de aquí y sálvanos a ti y a nosotros, ¿se recuerdan? Y a veces le damos como un poquito de crédito a eso, pero si leemos toda la narrativa bíblica, dice Marcos, si no me equivoco, es el que dice que ambos se estaban burlando de él. Ambos se estaban riendo de Jesús. Ambos estaban reclamándole. Llegó un momento entonces donde la gracia de Dios obró sobre uno de ellos, y ahí vemos aún la gracia de la elección de Dios. La gracia de Dios obró sobre uno de ellos y uno de ellos pidió perdón. Pero ambos eran ladrones y si estaban siendo clavados a la cruz era por una razón. Yo siempre he pensado que el tercero estaba supuesto a ser Barrabás. Y estos otros dos eran los que estaban supuestos a ser dados a muerte junto con Barrabás. Se recuerdan que Barrabás fue dado en libertad. Y Jesucristo fue allí llevado y fue clavado en una cruz junto a dos bandidos. ¿Okay? Mira lo que dice Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Isaías 53:2 dice, por lo tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Y con los transgresores o pecadores fue contado. Y luego dijo allá en el verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Lo pusieron allí, tratándolo como un criminal, al lado de dos criminales. Vemos la imagen cumplida allí en la cruz. Luego, verso 19 al 22, vemos un tipo de burla que surge. Pilato es el que comienza con la burla. Y sí, Pilato está tratando de burlarse de los judíos primordialmente, pero a la misma vez está burlándose de Jesucristo. Mira lo que dice, verso 19 en adelante. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Eso es lo que decía el letrero. ¿Okay? Dice el verso 20 que el letrero fue escrito en hebreo, en latín y en griego, los tres idiomas principales de aquella región. Pilato quiere asegurarse que todos los que estén en aquel lugar entiendan y puedan leerlo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto? Una de las prácticas comunes que se hacían era cuando alguien se condenaba, era condenado a muerte, le ponían un letrero, muchas veces lo colgaban del cuello, lo hacían llevarlo, o lo ponían en la cruz o al lado, en donde decía el crimen por el cual fue condenado. Si era homicida, pues decía homicida, o ladrón, o lo que fuese el crimen por el cual estaba siendo dado a muerte. El problema que tenemos con Jesucristo es que Pilato mismo admite, no hallo culpa en él. ¿Recuerda la semana pasada? Él una y otra vez dijo, no hay crimen. No hay culpa en este hombre. ¿Cómo ustedes quieren que yo lo mate? Finalmente él
terminó condenando a muerte a un hombre que él sabía que era inocente. ¿Cuál era el crimen por el cual él iba a morir? Como no había crimen, tomó la oportunidad para ahora burlarse de los judíos, pero como dije a la misma vez, burlarse del Señor Jesucristo. Y en su pancarta, por así decirlo, en su letrerito de acusación, que él escribe, este es Jesús, y mira lo que hace, el Nazareno. Y quizás si usted no entiende lo que eso quiere decir, usted dice, ¿pero qué tiene que ver? Eso es más que un título. Ustedes se recuerdan en una ocasión que vienen donde Natanael le dice, encontramos al Mesías, él es de Nazaret. ¿Y qué dice él? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Usted entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nazaret era de lo peor. Era un pueblito pequeñito donde nunca salía nada bueno de allí. No habían eruditos, no habían sabios, no habían profetas, no habían personas entendidas que tuviesen lugares en el templo, no habían líderes. ¿Acaso en Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta de Natanael. Pilato ahora quiere asegurarse que le dé el puyazo a los judíos, ¿verdad? Jesús, el Nazareno, del peor pueblo. Y quizá cada uno de ustedes, de los países donde ustedes son y de los pueblos donde ustedes son, ustedes pueden asimilarse con esto. Usted puede decir, sí, hermano, allá no se metan porque eso allí es duro. De ahí nunca sale nadie bueno. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Siempre tenemos esos barrios, esos pueblos en nuestros lugares de origen en donde la gente dice, no, ahí todos son de lo peor de lo peor. Y eso es lo que Pilato está haciendo, señalando la realidad de que este hombre vino de el pueblito o la aldeita más pequeñita, menos conocida y menos importante de aquella región, para simplemente tratar de burlarse de ellos. Y luego dice, y este es el crimen. ¿Cuál es el crimen? El rey de los judíos. Usted nota la burla, ¿verdad que sí? No es algo que lo hace para honrar a Jesús, sino que está usando la oportunidad para burlarse, número uno, de los judíos, pero a la misma vez burlarse de Jesucristo. Y aún más, todo el evento de la cruz, mi amado hermano, fue una burla, fue una parodia. Fue una constante risa para aquella gente. Léase, no lo puedo hacer esta mañana, el tiempo amerita y además de eso no es el propósito de este mensaje, pero si usted lee las otras narrativas de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, usted va a darse cuenta cómo es que ellos se burlan, cómo es que ellos vienen, cómo es que aún los judíos le pasaban por el lado, este que dice que puede derribar el templo y reconstruirlo en 3 días, que se baje de ahí si puede, vamos a ver, avanza. ¿Ustedes recuerdan? Todo era una risa. Todo era una burla, todo era una simple parodia. Por supuesto, los principales sacerdotes y los judíos, los líderes, no les gustó que Pilato hubiese escrito esa cosa. Y fueron de Pilato y le reclamaron y le dijeron, no escriba el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. ¿Usted ve? No, eso, cámbialo. Y Pilato, por supuesto, dice, lo que es escrito, así que no voy a cambiarlo, quédese ahí. Permítame leer Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. O sea, ¿usted ve lo que es una raíz de tierra seca? No hay nada. Está muerta. Un palito chiquito. Está seco. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Fue despreciado y no le estimamos. Un varón experimentado en quebranto. Uno que es desechado de los hombres. Ese es quien tenemos aquí. Y usted puede verlo ya en el evento de la cruz. Tal cosa. Ahora, continuando la narrativa de Juan, vemos que los soldados ahora comienzan a tomar las vestimentas del Señor Jesucristo y a dividírselas entre unos y otros, ¿verdad? Noten algo interesante.
que en el verso número 23 dice Juan, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús. Y luego comienza a describir lo que ellos hicieron. Pero note que Juan no dedica mucho espacio y mucha tinta a describir la crucifixión. No aparece. Es más, si usted lee los otros evangelios, usted va a darse cuenta que sencillamente dicen, y lo crucificaron. Una de las razones es porque entendemos de que la gente en aquel tiempo era bastante familiarizada, estaban bastante familiarizados con lo que una crucifixión era. Pues la habían visto muchas veces. Jesucristo no fue el primero ni el último en ser crucificado. Era una forma de muerte que los romanos usaban de manera constante. Así que no había que dar mucha explicación. Se sabe que una crucifixión era. Pero aún más allá de eso, yo creo que si omite muchos detalles respecto a el sufrimiento físico de la cruz, aunque entendemos que hubo un sufrimiento físico, porque lo que hizo diferente, mi amado hermano, a esta crucifixión de las otras, no era el sufrimiento físico, aunque sí él sufrió físicamente. Muchos fueron crucificados anteriormente y muchos fueron crucificados posteriormente a Jesús. Y el sufrimiento físico es el mismo. Así que los evangelios no hacen mucho énfasis en el acto de la cruz, en respecto de la crucifixión, el sufrimiento que pasa el crucificado, aunque entendemos que hubo un gran sufrimiento. Pero quiere que entendamos más bien la Escritura, las implicaciones espirituales de esa crucifixión, porque el que estaba siendo crucificado no era cualquier ladrón. La diferencia aquí no es tanto los clavos o la madera, sino quién es el que está siendo clavado y quién es el que está siendo colgado en aquel lugar, ¿ve? ¿Y qué es lo que está él cumpliendo y haciendo al absorber en la ira de Dios? No tanto en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Años atrás, hace 1 o 2 años atrás, yo creo, yo les enseñaba a ustedes que allí en la cruz, no vamos a verlo en esta mañana porque no tenemos el tiempo para verlo. Además de eso, Juan no lo incluye en su narrativa, así que como estoy predicando Juan, excluyo esto, pero se recuerdan que los otros evangelios nos hablan respecto a la realidad de que hubo 3 horas de oscuridad y que al mediodía dice que se apagó el sol, cayó tiniebla hasta las 3 de la tarde. Y yo creo honestamente que lo que estamos viendo ahí es el momento en el cual, espiritualmente hablando, él está absorbiendo la ira de Dios. La tiniebla que se dio en aquel momento, en aquel lugar, es una manifestación física de lo que está ocurriendo espiritualmente en aquel lugar. Es Cristo tomar la copa de la ira y tomársela hasta la última gota. Así que, por eso es que los evangelistas no nos dan muchos detalles respecto a qué ocurrió, respecto a la cruz, el dolor físico, los detalles. Simplemente dice, lo crucificaron. ¿Okay? Tomaron los vestidos, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Cuando dice hicieron 4 partes, no fue que rompieron los vestidos, sino que pues habían diferentes piezas de vestimenta, y uno se llevó las sandalias, quizá otro se llevó la pieza del cabello, otro se llevó la correa, otro se llevó el manto que se llevaba encima. Se separaron las piezas. Okay. Tomaron también la túnica. ¿Qué es la túnica? La túnica era la vestimenta de la parte interior. Y era la que era construida normalmente con más delicadeza porque era la vestimenta que tocaba la piel. Entonces, pues, usted no quería tener un tipo de ropa que le molestase la piel. Entonces, se dedicaba un poco más de detalles en coser esa pieza que las piezas exteriores. Así que toman la túnica, que era una túnica sin costura, tejida en una sola pieza. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir eso? No había cosido, sino que fue tejida toda en una pieza, lo cual es algo difícil de hacer. Lo que hace que era una pieza de calidad. Y entonces le dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera. Aquí viene ahora Juan dándonos ahora directamente. Lo que vamos hasta ahora son simplemente imágenes y profecías antiguotestamentarias que Juan no hace referencia a ellas directamente, pero yo quiero que ustedes las vean cómo es que Jesucristo cumple con esas profecías o imágenes antiguotestamentarias. Pero aquí Juan ahora, él va más allá y apunta directamente al cumplimiento. Dice, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De dónde se lee eso?
Salmo 22, 18. Dice, ¿sabe que le dije al principio del servicio en esta mañana que los salmos contienen muchas profecías? Y leímos el Salmo número 2, que es un salmo profético acerca de Jesucristo. El Salmo 22 también es un salmo profético acerca de Jesucristo. Y mira lo que dice el Salmo 22, 18. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Y Juan dice, para que se cumpliera la escritura, los soldados dijeron, oh, no rompamos esta pieza, echemos suerte sobre ella a ver de quién será la pieza. Verso 25 dice, por eso los soldados hicieron esto, para que se cumpliera la escritura. La cruz de Cristo, no es más, recuerden, la cruz de Cristo cumple la escritura. Luego vemos a Jesucristo demostrar su amor hacia María que estaba allí delante de la cruz. Dice el verso 25, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, ese es Juan, Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre en su evangelio, sino que se refiere a sí mismo el discípulo a quien él amaba o el discípulo a quien Jesús amaba. Yo siempre he dicho a ustedes, quizás de forma jocosa, si a mí me dan la oportunidad de llamarme Josué o el discípulo a quien Jesús ama, quizás yo escogería esa segunda también. Que estaba allí cerca, Juan dijo a su madre, mujer, y ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entendemos que probablemente en este momento ya José había muerto. Era común que en el momento del casamiento los varones fueran mucho más, tuvieran más edad que las mujeres, por lo cual era común también que hubiese muchas viudas, dado a la diferencia de edad que existía entre el hombre y la mujer. Y en este momento tenemos entendimiento de que María ya era viuda, ya que José deja de ser mencionado. José solamente es mencionado temprano en la historia de la vida de Jesucristo, pero cuando aparece Jesús, entonces ya a la edad de 30 años, comenzando su ministerio, no encontramos a José siendo mencionado, sino que simplemente es mencionado como, ¿no es este el hijo del carpintero José? Hablando de Jesucristo, pero no se menciona a José como que estuviese vivo todavía obrando en aquel lugar. Así que entendemos que María en este momento era viuda. Jesucristo, por supuesto, siendo el hijo mayor de María, era el que tenía la responsabilidad de cuidar de su madre. Él está a punto de partir, está a punto de irse. Llegó su fin aquí en la tierra. Por supuesto podemos preguntar, pero ¿y por qué no dejó a uno de sus hermanos a cargo de ella? Porque Jesucristo tenía hermanos. María no fue perpetuamente virgen, ¿ok? Ella tuvo hijos y tuvo hijas. Claramente eso está en la Escritura. Jesucristo tuvo hermanas y tuvo hermanos. Eso está. La palabra enseña eso. ¿Por qué no dejaron a uno de sus hermanos allí? Bueno, sus hermanos todavía no eran creyentes. Los hermanos de Jesús eventualmente fueron creyentes, pero en este momento todavía no eran creyentes. Fue luego cuando ellos creyeron. Eso era uno. Número dos, ellos no estaban allí, estaban perdidos. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? Mira que mucho amor y respeto le tenían a su hermano, que en el momento de su crucifixión no están. Ni siquiera estaban allí. La madre de Jesús está quebrantada, llorando. María está allí delante de la cruz, literalmente su corazón siendo destruido. Su hijo, a pesar, mi amado hermano, de que ella comprendía quién era él de manera espiritual, porque ella sabía que ella dio a luz sin haber tenido relaciones con un hombre. Ella sabía que ese hijo había sido engendrado por el poder del Espíritu Santo. Ella sabía eso. Ella entendía quién era Jesús. Pero usted no puede ahora negarle a María el sufrimiento, el dolor que había en su corazón al ver a su hijo mayor clavado allí. ¿Por qué usted cree que ella estaba junto a la cruz? ¿Usted cree que ella estaba riéndose? ¿Usted cree que ella estaba lo más contenta como si nada está pasando? María todavía no entendía, escúcheme, María todavía no entendía el propósito de la cruz. Eventualmente lo entendió, porque ella eventualmente fue creyente y fue salva. Pero en aquel momento yo estoy seguro que por su cabeza están pasando 1000 preguntas y 1000 dudas. Ella no entendía todavía el propósito de por qué Él está allí en la cruz clavado. Así que lo menos que ella está pensando es, sí, Jesucristo está muriendo para salvarme de mis pecados. Lo que está pasando por su mente es, ¿pero por qué? Mi hijo.
mi primogénito. Mire cómo me lo han maltratado. Mire cómo me lo han golpeado. Mire cómo derrama su sangre. Mire cómo lo han clavado ahí. Pero ¿por qué hacen esto? Es lo que está pasando por la mente de María. ¿Y dónde están sus hijos? ¿Dónde están? No están allí. No están al lado de ella. ¿Quién está? El discípulo a quien Jesús amaba. Está allí. Así que Jesucristo dice: madre, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una forma de decir: te la encargo, Juan. Te la dejo para que la cuides. ¿Okay? Y dice la Escritura que desde aquel día Juan la recibe en su casa. Él honró el deseo de Jesucristo y recibe a María en la casa suya para cuidar de esta mujer viuda. Y aquí hay un cumplimiento interesante. La Escritura claramente dice a los hijos que honremos a nuestros padres, ¿verdad que sí? Y Jesucristo dijo en una ocasión que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino que vino ¿a qué? A cumplirla. No he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Por supuesto, en un sentido específico, cuando citamos, eso es en Mateo, 5:17, cuando citamos a Mateo 5:17, entendemos que en un sentido específico, Jesucristo está diciendo que Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley de los profetas, ¿ok? Pero también en otro sentido podemos decir que Él vino a cumplir la ley en obediencia a la ley, ¿ok? Él es el cumplimiento de la ley y a la misma vez Él vino a obedecer la ley perfectamente. Para Él hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que es obedecer la ley de Dios perfectamente. Él vino y lo hizo por nosotros, para que entonces su justicia y su perfección fuese acreditada a favor nuestro. Él tenía que cumplir la ley de manera perfecta. Para lo que yo no puedo hacer por mi propia cuenta, Él habiéndolo hecho por mí se ha acreditado a mi favor. ¿Ok? Así que la perfección de Cristo en el cumplimiento de la ley era necesaria. Y aquí vemos claramente que aún en este pequeño detalle, honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo toma el momento, toma el tiempo antes de morir para poder cumplir. ¿Okay? Finalmente, justamente antes de Jesucristo expirar, vemos a Jesús decir un par de palabras interesantes. Tengo sed. Y cuando usted lea la Biblia siempre pregúntese por qué. Haga pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué Jesús dijo eso? Está a punto de morir. Piensen conmigo, por favor. Analicen conmigo de manera lógica. Está a punto de morir. ¿De qué le sirve que le den un vaso de agua si se va a morir ya? ¿De nada sirve? Que le den bebida no va a arreglar el problema. El que le den bebida no va, es más, ni le va a quitar la sed. No le va a quitar la sed. ¿Ok? Miren lo que dice Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, que había terminado su obra, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Una vez más, Juan apunta a la realidad. ¿Para que qué? Para que se cumpliera la Escritura. Jesús ahora dice: tengo sed. No era porque cuando le dieran el vaso o lo que le iban a dar de beber se le iba a quitar la sed. No era para saciar su sed. Era para que se cumpliera la Escritura. Ay, mi amado hermano. Y yo he visto predicadores que cogen este texto y lo han torcido de unas maneras tan increíbles. Jesús tiene sed. Jesús tiene sed de una relación contigo. Jesús tiene sed de que tú tengas intimidad con Él. Jesús tiene sed de que tú le ames. Jesús tiene sed de esto y de lo otro. Jesús tiene... ¿Ah? ¿Es que acaso estamos leyendo la Biblia, la misma Biblia o qué? Porque mira lo que dice el texto. Para que se cumpliera la Escritura, Él dijo: tengo sed. No hay nada más aquí. No hay que Jesús tiene sed de una relación íntima. No hay nada de eso. Que Jesús tiene sed de tu adoración y de tu alabanza. Nada de eso. Es para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué? Porque mira lo que ocurre después. Cuando Él dice: tengo sed,
Dice, había allí una vasija llena de vinagre. Y permítame explicar lo que eso es. No es vinagre del que usted usa para cocinar. Es un vino amargo. ¿Okay? No es de ese, ¿sabe? El vinagre ese blanco que ustedes usan para echar bistec, exacto. O sea, un bistec encebollado. Ustedes entienden eso. Es muy bueno con arroz blanco y unos gandules guisados. ¿Okay? No es eso. Los soldados tenían la costumbre de cargar con ellos normalmente un tipo de vino barato, un vino barato, era vino amargo. Acuérdense, el rey y los jefes y los gobernantes y los de alta sociedad bebían el vino fino, el bueno. Pero los soldados, ¿qué era lo que le daban? Lo barato. Y ellos cargaban mucho de esto. En aquel tiempo el vino era una bebida bastante preferida en vez del agua. Muchas veces era diluido un poco con el agua para evitar la embriaguez, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que el agua, no había mucho sistema de purificación. Y por lo general, si usted tomaba agua simplemente, podía enfermarse. Así que la bebida de vino era algo común. Y los soldados, que eran los que estaban allí crucificando a Jesús, por supuesto, estaban allí desde por la mañana haciendo esta obra, el sol caliente, pues tienen consigo su bebida, el vino de los soldados, o como dice la traducción, el vinagre. Había una vasija allí llena de este vinagre, de este vino. Y cogieron una esponja y la mojaron en el vinagre, y en una rama de hisopo. Hisopo es una planta. La planta de hisopo tiene como unas varitas. Y cogen una de esas ramas, ponen una esponja, mojan la esponja en el vinagre o en este vino amargo y se la acercan a Jesucristo para darle. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ahora, ¿qué significado tiene el tengo sed y el vinagre que le ponen en la esponja y se lo dan? Mira lo que dice el Salmo 69, otro salmo profético que apunta a Jesucristo. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre, para que se cumpliera la escritura. Jesús dijo, tengo sed, lo cual provoca ahora que los soldados hagan lo que hicieron y la escritura fue cumplida. Eso no lo entendemos nosotros, mi hermano. La sabiduría y el conocimiento absoluto de nuestro Señor Jesús, que Él se asegura que antes de expirar, cada una de las profecías que fueron dadas acerca de Él se cumpliesen. Porque si Él no hubiese dicho, tengo sed, quizás no le hubiesen dado el vinagre y se hubiera quedado la escritura sin cumplirse. Y entonces, si se queda la escritura sin cumplirse, sabe que tenemos un problema. ¿Podemos confiar en ella? No. Si una profecía no se cumple, no hay confianza en la escritura. No hay autoridad en la misma. Y entonces cerramos con esa frase de Jesús, que podía ser un sermón entero solamente de esta frase, pero no voy a evitar la tentación y voy a darle solamente 2 minutos. Jesucristo, después que toma el vinagre, dice, consumado es. Ha sido terminado. La palabra griega es tetelestai. Todo ha sido tomado. ¿Qué fue consumado? Consumada fue la copa de ira del Padre. Consumada fue, mi amado hermano, todo lo que estaba supuesto a Él ser absorbido por Él lo absorbió. Pero ¿saben qué, mi amado hermano? Esta frase, consumado es, no es una exclamación de uno que es víctima. No es la exclamación de uno que está tan dolido y la dice como si fuera una derrota. Lo que dice terminado es, la palabra consumado quiere decir terminado. Y la palabra terminado puede utilizarse con un sentido de derrota. Terminado estás. Si te llaman a la oficina un viernes a las 3 de la tarde del jefe, cuidado porque casi todos los despidos ocurren los viernes en las tardes, ¿ok? Sí, ustedes saben que es así. Terminado está la cosa, hermano. No, mi amado hermano. Cuando Jesucristo dice, he terminado mi obra, no es, mi amado hermano, una señal de derrota. No es un llanto de derrota, sino que es un grito de victoria.
¿Ok? Marcos dice lo siguiente: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. ¿Qué fue lo que gritó en ese último expiro? Consumado es, ese es el grito. Marcos no lo incluye, pero Juan sí. Jesús dando un fuerte grito, y esto me llama tanto la atención porque usted sabe que la mayor parte de los crucificados no morían por los clavos, no morían por el azote, morían por la asfixiación, porque el peso de su cuerpo colgando verticalmente en la cruz le comprimía el diafragma, y al hacer eso no permitía que sus pulmones pudieran expandirse y poder absorber aire para poder hablar. Entonces, cuando usted va a gritar, ¿qué es lo primero que usted hace? Tiene que llenar sus pulmones de aire para poder hacer el grito. ¿Por qué digo que eso es importante y significativo? Porque Jesucristo está dejándonos saber: yo no soy una víctima. Él está en control de todo. Hasta el punto de su muerte, Él entregó su vida. Él la entregó, no se la quitaron, la entregó, la puso. Y dice Marcos, gritó fuertemente. Mateo dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. No es el llanto de una derrota, sino, mi amado hermano, el grito de una victoria. El pastor MacArthur dice lo siguiente, y cierro con esto: fue un grito de triunfo, la proclamación de un vencedor. La obra de redención que el Padre le había dado fue realizada. El pecado fue expiado y Satanás fue derrotado y quedó sin poder de una vez y por todas. Todo requisito de la ley justa de Dios había sido satisfecho. La santa ira de Dios contra el pecado había sido aplacada y cada profecía había sido cumplida. Consumado es, terminada fue la obra. Continúa el pastor MacArthur diciendo, la finalización de la obra de redención de Cristo significa que nada tiene que ser ni puede ser agregado a ella. Permita repetir eso. Nada tiene que ser ni puede ser agregado a ella. La salvación no es un esfuerzo conjunto de Dios y el hombre, sino que es enteramente una obra de la gracia de Dios. Dios hizo la obra de la salvación. Cristo la consumó. Está completa en su obra y no hay nada que yo tenga que añadirle a esta obra en la cruz para yo poder garantizar mi salvación. Es la gracia de Dios, mi amado hermano, la que hizo esto, y la única forma de obtenerlo es a través de la fe en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su misma vez, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, es un regalo de Dios para nosotros. Aún la fe. Qué lindo es esto. Así que gocémonos en la realidad de que la obra de Cristo está completa y de que su cruz cumplió toda la Escritura. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu rico amor y tu misericordia. Dios, gracias te damos por esa obra en la cruz perfecta y hermosa. Gracias te damos por que tú, Señor, nos amaste con ese amor tan hermoso, tan infinito y tan eterno. Padre, en esta mañana hemos examinado esta porción de la Escritura y cómo Dios nos ha hablado a nosotros. El poder ver la maravilla, la grandeza de la cruz de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por ese regalo tan hermoso que tú nos diste en Él. Permítenos siempre regocijarnos en Él mismo. Por Jesús tu amado oramos. Amén.